Bueno, buenos días. Derecho Político, comisión número 9 de la Cátedra 3. Mi nombre es Carlos Raimundi, estoy a cargo de esa comisión desde hace mucho tiempo. Y vamos a tratar de suplir la presencialidad, debido a lo que ustedes ya conocen, con esta clase inaugural, hasta tanto podamos recuperar el ritmo normal de la relación presencial en la facultad. Bueno, Derecho Político. Antes que nada el nombre, que es muy particular, porque ustedes saben que las materias que se refieren a los temas que nosotros tratamos, que nosotros tocamos, en otras currículas no se denominan modernamente derecho político, porque se trata de un nombre confuso y un poco obsoleto ya, sino que se refieren a la teoría del poder, a la sociología del poder, a la sociología política, a la teoría del Estado, pero no teoría del Estado y la sociedad, pero no se llaman derecho político. Y no se llaman derecho político porque, porque el derecho, como ustedes lo habrán visto en introducción y lo verán en otras materias más vinculadas con la filosofía del derecho, el derecho remite fundamentalmente a norma, no es solo norma, desde luego. El derecho cada día es más dinámico, más creativo, más abarcativo, pero indudablemente tiene un contenido normativo que encuadra las conductas. Y la política, vinculada con la vida de los pueblos, con las cuestiones públicas, es todo lo contrario de lo que se encuadra, porque es imprevisible, dinámico, excede el cauce de la norma. Entonces, ¿cómo meter ese gran universo, muchas veces indiscriminado, difícil de ordenar, de la política dentro de un cauce normativo? Entonces, para evitar ese tipo de contradicciones o de confusiones o de oxímoron, modernamente se denominan de otra forma, ¿no? Yo recuerdo que cuando tuve que hacer el seminario para recibirme, mi tutor, lo hice sobre derecho político, y mi tutor me sugirió analizar lo desactualizado del nombre de la materia. Así que ese es un primer capítulo simplemente para mencionarlo. Vamos ahora a las características de nuestra cátedra, que afortunadamente, gracias a la libertad de cátedra, gracias a ese principio de la libertad de cátedra, tiene un enfoque que no es el mismo, y esto no lo digo con ningún ánimo peyorativo, no es el mismo que las otras cátedras. Nosotros le damos un enfoque profundamente descolonizador a la materia, descolonizador del lenguaje, descolonizador del pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, presentar los temas fundamentales de la materia desde una perspectiva distinta de la que estamos habituados. ¿Por qué? Porque consideramos que la manera tradicional está profundamente influenciada por la colonización cultural eurocéntrica, anglosajona en muchos casos y más en líneas generales eurocéntrica, es decir, está planteada desde la lógica de Europa. Tantas cosas, ¿no?, desde ese punto de vista. Y eso construyó una mirada desde el poder político dominante de la Argentina y de nuestra región. Es decir, ya vamos a ir viendo, ¿no? Se estructura una especie de oligarquía, de clase dominante en nuestra región, acumula mucho poder económico, con ese poder económico se vincula con Europa y desde allí trae los contenidos para interpretar la realidad, para configurar el sistema educativo argentino. Y eso construye un sentido común. Bueno, esta cátedra está planteada para poner en cuestión ese sentido común. Ustedes fíjense,
Miren, vamos a empezar por un tema que es el modelo de época, ¿no? La globalización. La globalización que denota, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué les sugiere la palabra globalización? Les sugiere totalidad, les sugiere integralidad. Y sin embargo, y desde cierto punto de vista es correcto eso, desde el punto de vista tecnológico, de la posibilidad de sacar una fotografía y enviarla a la otra punta del planeta en tiempo real, o desde el punto de vista de hacer un enter y transferir miles de millones de dólares de una cuenta hacia otra, el mundo está globalizado. Ahora, desde el punto de vista social, no mirado desde la tecnología del poder, sino desde el punto de vista social, está absolutamente fragmentado el mundo, porque la cantidad de miles de millones de seres humanos que no tienen acceso a esas tecnologías desmiente esa idea de integralidad, esa idea de totalidad. Yo recuerdo que hace un tiempo asistí a un congreso que se iniciaba de la siguiente forma, que hablaba de las tecnologías del futuro, ¿no? Y decía que hace 30 años se le hizo una misma pregunta a un niño estadounidense y a un niño africano sobre qué significaba para él el futuro, ¿no? Para el estadounidense era tener máquinas que le entregaran caramelos y golosinas y juegos. Y para el niño africano significaba que le colocaran una canilla para poder tener agua potable. Pasaron 30 años y a ese espacio sociológico o social al que pertenecía el niño estadounidense, tenía recursos tecnológicos mucho más poderosos que una máquina para darle juguetes, o caramelos, o golosinas, mucho más. Y el niño africano todavía no tenía la canilla para el agua potable. Fíjense qué diferencia el efecto de la globalización para unos y para otros, ¿no? Entonces, mirar las cosas no desde el que tuvo el poder de construir ese valor, ese significado, sino desde el punto de vista del que sufre las consecuencias de ese statu quo, de esa situación. Bueno, pero si hay algo bueno que trajo la globalización es el contacto con otras culturas. Entonces, cuando uno mira cómo está organizada la carrera de historia, por ejemplo, en las grandes universidades, ve que sigue teniendo esas categorías de historia, primero la división entre la historia y la prehistoria, ¿no? Cuando aparece la escritura, la cultura, cierto dominio, cierto control por algunos instrumentos, el hombre entra en la historia. Fíjense cómo estoy colonizado con el lenguaje. Hablo de el hombre para referirme a toda la raza humana, ¿no? No solo yo. El Che hablaba del hombre nuevo, a pesar de que construía no solo el hombre nuevo, sino el hombre y la mujer nuevos. Perón decía, en la Argentina hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Es muy fuerte eso, y lo tenemos que romper también, tenemos que trabajar para romper eso. Bueno, les decía, las currículas de historia antigua, historia medieval, historia moderna, historia contemporánea. Y van poniendo los hitos: caída del Imperio Romano, luego caída del Imperio Bizantino, luego Revolución Francesa. Bueno, si uno lo analiza desde el punto de vista de las culturas orientales, ya sea la china o la japonesa, las culturas africanas o las culturas de los pueblos originarios precolombinos que habitaban nuestro continente previo al primer viaje de Colón,
esas categorías no sirven no expresan absolutamente nada. Es decir, solamente expresan la realidad europea. Están colonizadas desde la perspectiva eurocéntrica. Y así todo. ¿Mm? Ya después vamos a ver algunas lecturas a partir de los trabajos prácticos que van a hacer sobre los contractualistas. Entonces, esta mirada descolonizadora. Y la verdad que muy inteligentemente, el titular de nuestra materia, Alejandro Medici, separa lo que son los conceptos fundamentales que tenemos que trabajar en la materia y los ejes transversales, es decir, cuáles son las miradas que atraviesan todos esos conceptos. Y allí él establece 4 grandes ejes transversales. Yo no lo voy a decir en el mismo orden que lo dice él, lo voy a plantear por la manera que se fue dando esta exposición, como ustedes verán, trata de ser lo más espontánea y lo menos armada posible. El primero es el pensamiento situado, el pensamiento a partir de un giro descolonizador, es decir, mirarlo desde nuestra realidad. No aceptar que en el siglo XIX hubo una campaña al desierto, porque si se mataron tantos miles de indios, quiere decir que eso no era un desierto. Esa construcción está guiada por intereses, ¿no? No plantear que América fue descubierta, como si antes de eso no existiera. No, fue descubierta para el descubridor, que después le impuso a sangre y fuego su lenguaje, su religión, sus costumbres, sus instituciones, su modo de organizar la producción y la sociedad, el sistema de poder. Pero hasta ese momento había otro sistema de poder, otra organización social, otro tipo de producción, otro tipo de propiedad, otro tipo de conocimiento, otro tipo de valores sobre los cuales se planteaban las relaciones humanas en las poblaciones originarias. Existían, no fueron descubiertas si se lo mira desde acá. La narrativa tanto estética como literaria del 12 de octubre es Rodrigo de Triana, un expedicionario europeo que venía en las naves de Colón, diciendo, tierra. Nuestra historia se comienza a construir desde el ocupante, desde el extraño. La narrativa no dice, no se para en el lugar de un indígena diciendo, carabelas. Bueno, este giro descolonizador es el que vamos a hacer. Es decir, tomar todos los conceptos de esta materia y mirarlos desde el otro lado, desde el que sufre, desde el que trabaja, desde el ocupado, desde el que lucha, inclusive a veces desde el derrotado. Aunque la historia no se construya solo, lógicamente, desde el derrotado, perderíamos rigor académico si planteáramos las cosas solamente desde el derrotado. Pero sí también desde el derrotado. Ese es uno de los primeros ejes transversales. El pensamiento situado, el giro descolonizador. El otro es la perspectiva de los derechos humanos, de la construcción de ciudadanía. De que nunca más podemos dar por sentado que está bien perder derechos, ¿no? Es decir, miren, ¿se acuerdan cuando tenían tantos derechos? Eso estaba muy mal. No, la construcción civilizatoria va por más derechos, para cada vez más personas, va por más profundidad del humanismo, no por el retroceso de las capacidades humanas y sociales, no solo humanas, sino también sociales. Entonces, perspectiva de los derechos humanos y de la construcción de ciudadanía, otro eje transversal. Las políticas de género, las cuestiones de género.
Eh, bueno, yo soy hombre, las mujeres más luchadoras del feminismo o de los feminismos eh, miran con muchos reparos que los hombres podamos hablar de esto porque acarreamos siglos de opresión, de abusos, de violencia, de privilegios. Es cierto eso, pero bueno, me toca a mí ser el docente y sin ningún ánimo eh, de ponerme por encima del tema, porque sé que las mujeres que luchan sienten, saben, sufren mucho más que yo este tema, sí decirles que tenemos que deconstruir nuestro lenguaje, nuestro sentido común, deconstruir el patriarcado. Y probablemente es una de las luchas más revolucionarias de toda la historia de la humanidad. Probablemente la más revolucionaria de todas, porque es la que rompe con con una categoría central de dominación, quizá la más antigua de todas. Ya nomás teniendo en cuenta que desde nuestro lenguaje la idea de Dios es masculina. Este, bueno, la perspectiva de género, y de géneros, y la diversidad. Tercer eje transversal. Y el otro tiene que ver con la ecología y los nuevos parámetros que van construyendo una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza. Fundamental. Así que esos son los 4 ejes que atraviesan todos los temas. ¿Cuáles temas? ¿Cuáles contenidos fundamentales? Bueno, la relación entre el Estado y la sociedad, la organización de lo público, la idea del Estado como autoridad, pero como agente administrador de los bienes universales, ¿no? Ver al Estado en toda su dimensión, que es irreemplazable. La administración de lo público. Para ustedes estar viendo este video tiene que haber una conexión de Wi-Fi, y eso es un bien público, que alguien lo tiene que administrar, que dosificar, que distribuir. Y bueno, y seguramente nos tenemos que haber lavado la cara para podernos mirar, y eso significa abrir una canilla y que salga agua potable que viene a través de una red pública. Y cuando nos veamos en la facultad, venimos por una calle que tiene una orientación, un sistema de transporte, un sistema público. Ese es el Estado, es irreemplazable. Es mucho más, ustedes sospechen siempre, cuando alguien quiera reducir la idea del Estado a un funcionario corrupto, a una oficina incompetente, a la ineficacia, que las hay, pero las hay en todas las disciplinas vinculadas con la condición humana. El poder. El poder es poder incidir. El poder es tener capacidad de inducir, de influir, de orientar la conducta ajena. Y cuando se trata de un colectivo social es el poder público, el poder político, el poder de la autoridad política, el poder del Estado. Muchas veces se asocia también con esta idea de desprestigiar al Estado, de atacar al Estado. ¿Y por qué atacar al Estado? Bueno, para defender intereses monopólicos, sin duda, ¿no? Se quiere resumir toda la idea del poder público con el poder del Estado. Y la verdad que, vamos a poner un ejemplo antes de concluir, un ejemplo de la vida cotidiana. Ustedes abren un armario para tomar los alimentos del día, y el paquete de fideos, el paquete de arroz, el paquete de harina, las conservas, dependen
de una firma, de una cadena internacional. Después abren una alacena para tomar los artículos de limpieza, pertenecen a un monopolio transnacional. Y van a abrir el botiquín para tomar los artículos de tocador, lo mismo. ¿Vieron ustedes que en el prime time de los canales de cable, con las series, con los partidos de fútbol o las ficciones de la televisión de aire, ahora hay tandas publicitarias muy largas donde les publicitan muchos artículos, ¿no? Una caja de pañales, después un medicamento para el estómago, o un desinflamante para las contusiones musculares. Y después les dice Johnson o P&G. Unilever es la otra firma. PepsiCo, Coca-Cola, los grandes monopolios, ¿no? Nuestra vida cotidiana depende en un 99% de eso, 90-95% de eso. Muchísimo menos de la lechuga que nos provee el quintero que vive a 20 cuadras de casa. Bueno, esas firmas cartelizan los precios. Es decir, ¿qué quiere decir cartelizar? No pongo el precio de acuerdo con el costo de producción y trato de competir con el otro para expulsarlo del mercado. Me pongo de acuerdo con el otro para que ni él ni yo bajemos los precios debajo de un determinado nivel. Que no tiene que ver con lo que me costó producir, sino con lo que quiero ganar. Y entonces cuando hay un Estado que está ocupado, a veces el Estado está ocupado por ellos mismos, pero a veces no, a veces está ocupado por una fuerza popular, por un gobernante popular, que probablemente no sea perfecto, que cometa errores, como en todos los ámbitos. No sé si alguno de ustedes habrá pasado toda su vida sin cometer ningún error. ¿Cómo no los va a cometer un gobierno con la complejidad que significa gobernar? Bueno, cuando un Estado quiere intervenir sobre eso, quiere frenar ese poder monopólico de hacer lo que se quiere con el poder de compra del pueblo, lo primero que van a hacer es amenazar con un desabastecimiento. A decir, bueno, entonces no podemos producir. Te secan las góndolas del mercado. ¿Y la gente a quién va a responsabilizar? ¿A esa firma o al Estado? Al Estado. Por ineficaz, porque no las puede controlar. Pero ¿quién tiene más poder? Una cosa es el Estado y otra cosa es el poder. Y fíjense que cuando hay un Estado que pone en evidencia esto, es decir, que saca a esas firmas de su lugar de confort, que es el ser invisibles, porque nadie sabe quiénes son los CEOs de esos grandes monopolios. Todo el mundo va a quién, al gobernante. ¿No les parece que eso tiene una razón de ser? ¿No les parece que eso es interesado? Bueno, todas estas incógnitas, todas estas cuestiones las vamos a ir dilucidando a lo largo del cuatrimestre. Ojalá podamos acercar algunas herramientas, no para que piensen como nosotros, que tenemos nuestro pensamiento y nuestra mirada, sino para que tengan herramientas para analizar desde el punto de vista crítico las cosas que nos aparecen dadas, nos aparecen como naturalizadas. Bueno, 2 o 3 cosas finales. Les voy a pedir libertad absoluta de pensamiento y, al contrario, que busquen expresarse, no que se callen, sino que se expresen, pero con fundamento. No los mismos que nosotros, pero sí algún fundamento, alguna razonabilidad. Segundo, utilizando el lenguaje universitario.
porque eso significa darle un contenido a ese pensamiento. Una vez, un estudiante, después de lidiar con él, porque no quería él tomar la iniciativa de iniciar un tema en el final, entonces me pide que yo le pregunte. Bueno, le pregunto cómo veía el mundo. Y me dice, está muy complicado, profe. Tenía razón, pero esa no es una explicación para un estudiante universitario. Hay que fundamentar eso. ¿Mm? Otro me hizo un calificativo tremendo contra el presidente de los Estados Unidos, una mala palabra. Yo, la verdad, coincidía con él, pero esa no es una manera de expresión universitaria. ¿Mm? Sepamos honrar este privilegio que tenemos de poder estudiar en la universidad pública. El día que tengan que escribir, redacten bien. Si es en manuscrito, porque el parcial o la evaluación es presencial, tengo que entender la letra. Si es por acá, va a ser un poquito mejor porque los caracteres más o menos los entiendo. Y bueno, y confíen en que somos facilitadores de las herramientas de ustedes. No estamos para darles golpes bajos, para enfrentarlos, no, al contrario, estamos para darles herramientas. Bueno, por ahora me extendí quizás más de lo previsto. Lo más aconsejable es que las clases virtuales sean más cortas y sean apoyadas con lecturas. Así que ya les vamos a dar primer trabajo práctico los contractualistas, segundo Maquiavelo, después vamos a ver el discurso liberal y el proceso de formación del Estado moderno, donde ustedes también tienen un trabajo escrito apoyado en algunos textos y en algunos videos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.